Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Muy bien. Buenas tardes, doctora, compañeros. Muy Buenas buenas tardes, tardes. doctora. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes, tal? casi ¿Qué noche tal? acá. Sí, bueno, buenas tardes, noches, entonces. Este, ¿Qué se siente estar ya en noveno? Aparte de miedo. Arriba nuestra primera profesora. Mucha alegría. Y pues el punto es, ya están, Todo un ahora sí desafío. sí, un gran desafío, es el reto terminar, porque en las otras podían no haber terminado los capítulos y como quiera entraban, pero en este, no, o sea, ahora sí que si no terminan la tesis completa, no salen, o sea, no, porque pues cómo le haces, o sea, ya vas a presentarla. En este cuatrimestre tienen que terminar el 4, o sea, lo que les haya faltado del 4 y hacer todo el capítulo 5. El capítulo 5 es muy, muy importante porque es donde concluye todo. O sea, los 4 capítulos anteriores les van a servir Muy linda, ¿no? para trabajar Muy linda. exactamente el... ¿Qué está? Ok. Entonces, el capítulo 5 junta todo lo que tú pusiste en los 4 primeros capítulos. El capítulo 5 no puedes meter información nueva, no puedes meter autores nuevos, o sea, todo tiene que ser que estás citando tus, tu marco teórico, estás citando tu mismo objetivo, estás citando los autores que utilizaste, lo que respondieron, tus resultados, o sea, todo es de los 4 anteriores capítulos. Y además es como quien dice, para presumir que mi tesis está tan buena que mira, se concluye esto bien importante y se concluye esto otro, entonces es en la que se van a lucir. Se van a lucir en ese capítulo 5 o van a decir, mi tesis estuvo tan chafa que nomás tengo bien poquita conclusión, por ejemplo. Entonces, eso es lo importante, que ustedes solitos, cuando cualquiera va a revisar una tesis, se fija primero en la conclusión, porque ahí va a venir todo. Lees el resumen que está en la entrada, lo primerito que se hace, bueno, digo, lo que se hace al final, pero es lo que van a leer es, los lectores cuando lo vean van a leer el resumen para ver de qué se trata y se van a ir luego al capítulo 5 para ver qué fue lo que hiciste, si lograste el objetivo, si contestaste la pregunta, si cuáles fueron las conclusiones principales, cuál es lo que tú recomiendas, qué vas a hacer después. Eso es lo que se van a ir a revisar. Si está muy simple, muy chafa el capítulo, seguramente les van a hacer muchas observaciones y quién sabe si puedan terminarlo a tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso este cuatrimestre es muy importante precisamente para poder, digamos, echarle mucha crema a los tacos, decimos acá en México, ¿verdad? O sea, presumir toda tu investigación, qué fue lo que sí hiciste, qué fue lo que te salió bien, porque eso es lo que va a ser el capítulo 5, ¿verdad? Entonces, aquí lo más importante va a ser eso. Para las dinámicas de estas reuniones, es muy sencillo. Ustedes ya tienen en la plataforma los videos en donde les explico el tema. Aquí no voy a repetir otra vez lo mismo. Si ustedes lo quieren ver nuevamente, pues pueden ver el video 20 veces y ya se lo aprenden. Aquí lo que quiero es que ustedes me pregunten cosas concretas. Estoy batallando con esto, ¿cómo le hago con esto otro? Y entonces que esta reunión sirva de algo más que solo repetir lo que ya está en el video. O sea, eso no lo voy a repetir, no les voy a dar la clase otra vez. Entonces, lo que ustedes van a hacer es simple y sencillamente preguntarme,
oiga, doctora, yo estoy empezando el capítulo 5, no sé cómo hacer tal cosa, no sé hacer esto, o qué se espera, cuánto debería de medir, no sé, lo que ustedes quieran preguntar. Y yo trataré de contestarles y lo que no me sé, pues nomás les digo, no me lo sé y ya, o sea, ahí muere, ¿verdad? Pero entonces la idea es esa. Si ahorita, por ejemplo, alguien que me diga en qué va de su tesis. Ahorita, el día de hoy, ¿dónde va tu tesis? Willington, ajá. Arcila. ¿Cuál es el nombre? Doctora, Willington, mi ¿es nombre o es nombre, apellido? Ok. Adelante, muy adelante. buena noche. Deseo todo vaya bien. Buenas noches para los compañeros. Mi nombre es Willington Leandro y los apellidos Ok. Arcila Ocampo. Ok, ok. Mucho gusto. Dime, Willington, ¿dónde vas con tu tesis? Bueno, doctora, yo estoy trabajando en la configuración de sentidos. Es una investigación cualitativa con características fenomenológicas hermenéuticas. Trabajé la entrevista semiestructurada y bueno, transcribí las narrativas de los actores sociales, hice una codificación, más o menos salieron 510 códigos en la codificación abierta, hice algunas fusiones de algunos códigos que me parece que correspondían a unas mismas dimensiones, subdimensiones e indicadores, y bueno, soy ya como en el asunto axial y selectivo, ¿cierto? Entonces, de los 510 códigos, saqué 84 códigos que son los que tienen mayor recurrencia para analizar las proximidades y el distanciamiento discursivo. Más o menos voy a presentar, pues, con base en lo que hemos convenido con el asesor, unas 6 redes semánticas que corresponden 3 a cada una de las categorías principales, que tengo 2 categorías principales. Una es el desarrollo de habilidades socioemocionales y otro es el modelo pedagógico escuela activa. De ahí vamos a sacar por categoría 7 fragmentos de texto que son los que respondan, digamos, al objetivo, a la pregunta de investigación y a los supuestos teóricos. Y bueno, entonces ahí digamos que con tu intervención clarifique algo, porque es que he encontrado nueva bibliografía de unos autores pues que me llaman mucho la atención, pero que no los abordé en el marco teórico. Entonces tenía esa pregunta, si era conveniente abordarlos ahora. Entonces la duda estaba en si robustecía el marco teórico con esos autores que me llaman la atención para que tuviera correspondencia en la presentación de hallazgos, conclusiones y recomendaciones, o más bien continuar con lo que ya tengo construido, que fue pues aprobado por el asesor, y dejar esos autores para otro tipo de escenarios como construcción de artículos o bueno, indagar en otros asuntos. Sí. Entonces, sí, más o menos en eso vamos, doctora. Muchas gracias. Ok. Bueno, ahí le corto el nombre porque está bien largo. Willy. Willy, el punto es bien sencillo. Todos los días puedes volver a tus capítulos anteriores, sin ningún problema. Si, por ejemplo, cuando ya vayas por ejemplo, en la discusión, que es cuando ya vas a meter toda la información, si en la discusión tienes un autor que acabas de descubrir y que no lo tenías incluido, pero que te queda, pero así como anillo al dedo para explicar algo que te interesa, ¿verdad? Simple y sencillamente, vas al capítulo 2, lo agregas en algún párrafo donde corresponda, ¿verdad? Y entonces ahora sí lo puedes utilizar. Si la verdad dices, pues sí está interesante, pero hay otro autor que sí tengo citado que dice casi lo mismo, pues ahí no tiene ningún caso que vayas y crezcas a tu capítulo 2, ¿verdad? Dices, bueno, pues si el otro dice lo mismo, mejor agarro uno de los que sí tengo. Lo que sí es que no puedes tener una sola cita en el capítulo 5 que no lo tengas ya allá incluido antes, en el capítulo 1 y capítulo 2, que es donde llenaste de citas, ¿verdad? Entonces, tú eres el único que va a decidir si va, o sea, porque cuando hiciste el capítulo 2, no sabías lo que ahora sabes. Entonces, nada más fuiste juntando información, juntando autores, llenaste un capítulo, te dijo tu director, oye, ¿sabes qué? Ya está muy bien, ya está. Pero ahora
que ya le encontraste más sentido a tu investigación y que ahora vas a necesitar hacer una discusión, es cuando de repente has encontrado otros autores y dices, es que este está bien padre, este me queda así, pero especial. Ah, bueno, no hay ningún problema, lo agregas y luego lo puedes usar en el capítulo 5. Pero sí, lo que no debes hacer es usar en el capítulo 5 sin que esté incluido previamente en tu tesis, que normalmente va a ser en capítulo 1 o capítulo 2, ¿verdad? Que son los dos que Entiendo, tienes toda la teoría. Pero eso tú lo decides, no está, o sea, no es que está bien o está mal. No está en esa discusión, está nada más en que tú digas, me sirve bastante o me sirve nomás un poquito y tengo otro que me puede servir igual, ¿verdad? Pero entonces es 100% discrecional tuyo, no de tu director, tuyo, ¿sí? Entonces así es como vas a decidir A veces es agregarlo o chévere no. trabajar acá en la casa, hacer trabajo. Perfecto, doctora. Doctora, voy a aprovechar que tengo el uso de la palabra para hacerte pues otra pregunta, como para que me sugieras. Resulta que generalmente cuando escribo, pues digamos que me gusta desarrollar como muy específicamente, desglosar muy bien todo lo que tiene que ver con este asunto de investigación, porque es novedoso, pues es el tema del desarrollo de las habilidades socioemocionales que se viene trabajando desde finales del siglo XX, pues con mucha fuerza, e inicios del siglo XXI. Pero revisé las diapositivas previo a nuestro encuentro y observo que, digamos, hay mucho, son muy puntuales en decir, bueno, en un párrafo da respuesta a la pregunta, en un párrafo da respuesta al Bueno, supuesto teórico, en un párrafo. Entonces, pues digamos, no sé si sea virtud o defecto, pero sí me extiendo mucho en las explicaciones, porque me gusta, digamos, que el lector o quien me escuche, pues como que entienda con claridad aquello que yo quiero explicar. Bueno, ahí no me expliqué adecuadamente, o sea, es mínimo un párrafo, o sea, no me puedes hablar del objetivo junto con la pregunta en el mismo párrafo, ¿verdad? O sea, no sé, que mínimo, pero no máximo, mínimo tienes que tener un párrafo nada más para decirme que el objetivo lo cumples, por ejemplo, pero es mínimo. O sea, y tú te puedes extender 4 párrafos, toda la hoja, no hay ningún problema. Pero es al revés. O sea, yo digo, el mínimo me refería a eso, a lo mínimo, no a lo máximo, ¿verdad? Perfecto. O sea, en un párrafo diferente, a lo mejor me faltó hacer en un párrafo diferente tienes que hablarme de la pregunta y en otro párrafo, no importa de cuántos hay en medio, ¿verdad? En otro párrafo independiente me hablas de la pregunta, porque a veces se ponen así tan compactos que me quieren poner en un solo párrafo todo. Entonces, era para ese lado, no por la extensión, sino por lo demasiado sintético. O sea, lo que no quiero es que sea demasiado sintético, ¿verdad? Sí, Entonces, doctora. ok. Bueno, ¿Y doctora, lo otro. algo más? No, dale, Adelante. dale. No, Bueno, lo último sí. se presentan, digamos, es conveniente hacerlo en el orden en que tú lo socializas en las diapositivas, digamos, en este orden. Responder a la pregunta, a los supuestos teóricos y después a los objetivos. Y en esa parte de objetivos, no sé si haya una recomendación frente a, voy desarrollando cada uno de los específicos hasta abordar el objetivo general, o simplemente respondo al objetivo general inmediatamente. ¿Qué nos sugieres ahí? Aquí, primero, no es un orden, es un orden sugerido. De Ok. ninguna manera hay una obligatoriedad. Aquí también lo estaba preguntando Maritza. No, es un orden sugerido. Lo importante es nada más que ustedes tengan un orden, que no se les pierda, que se terminó la discusión y nunca hablaste del objetivo, o nunca metiste la pregunta, o nunca hablaste de la hipótesis o de lo que tengas, ¿verdad? Tienen que incluir todas esas partes. Se sugiere lo de hipótesis, pregunta y objetivo. Esos 3 van primero, ¿verdad? De cualquier forma que lo quieras contestar, de lo quieras hacer, y después lo del marco teórico. O sea, se recomienda que primero, así, y casi las 2 cosas más importantes sería contestar la pregunta y decir cómo se logró el objetivo.
Esas son así esenciales, por eso se sugiere que vayan primero, pero que vaya primero una y luego otra no importa. Pero no se espera, ¿verdad? Digamos, esto es como lo cotidiano, que primero empieces a hablar del marco teórico y de los estudios empíricos y luego allá en la quinta hoja de la discusión digas que el objetivo lo cumpliste de tal forma, ¿verdad? Porque primero la idea es que digas cómo contestas la pregunta o que digas cómo lograste el objetivo o que digas que sí, tu hipótesis la aceptas o la rechazas. Y después, ahora sí te amplíes y luego empiezas a contrastar tus resultados con los resultados de los investigadores de tu marco teórico o de tus estudios empíricos, ¿verdad? Pero es sugerencia, no es obligatoriedad. Sobre todo los primeros de objetivo, pregunta y supuesto o hipótesis, como tú los quieras, o sea, en lo que te dé tu redacción. O sea, tú lo vas acomodando como a ti te dé, como tú quieras. Pero que eso vaya primero y luego después entras en la discusión para contrastar autores. Y en lo de contrastar los estudios empíricos, la recomendación es que agarres los más nuevos, porque empezaste a poner y contaste los 5 años, pero luego a lo mejor no vas a presentar este año o ya se te están caducando los estudios empíricos porque metiste algunos del 19, por ejemplo. Entonces tú dices, pues ya no, o sea, porque ya están los del 24, 23, 22, 21 y 20. O sea, tú no tienes por qué tener, si estamos en el 24 y estás todavía construyendo la tesis, ¿verdad? Entonces es 5 años de que terminas tu tesis, no de que la inicias, porque tú la pudiste haber iniciado hace 2 años o cuando tú quieras, ¿verdad? Yo voy a cerrar mi tesis ¿cuándo? Yo voy a cerrar mi tesis en el 25, vamos a suponer. Bueno, si yo cerrara mi investigación en el 25, es decir, yo voy a defender, y yo tendría que tener artículos del 24, 23, 22, 21 y 20. No puedo tener del 2019, por ejemplo. Ya es antiguo 2019, 2018 más. Entonces, para que se vea muy nueva mi discusión, para que se vea muy actual, lo que yo les sugiero es que agarren nada más de los últimos 3 años, 24, 23 y 22, y nada más metas esos, como tú metiste muchísimos archivos allá en tu capítulo 2, acá no vas a traerte todos. Por ejemplo, voy a agarrar 10, por ejemplo, 10 es un buen número. Agarro los 10 más nuevos. Y así la discusión, que es la que vas a exponer cuando ya estés sustentando, vas a tener pura información más reciente. Entonces, no importa que no defiendas ahora, que defiendas hasta el 25, a mediados del 25, no importa. Tu discusión sigue estando bien actualizada porque nada más metiste del 22, 23 y 24, por ejemplo. Pues agarras de esos 3, ya queda perfecto y te estás como curando en salud de que sigas siendo muy vigente y muy actual. Entonces, repito, hipótesis, pregunta, objetivos, ustedes como quieran, ustedes lo ordenan como ustedes quieran, pero que esas cosas vayan primero y después lo del marco teórico y luego después lo de los estudios empíricos. Pero ¿es obligación que nomás así pueden ir? No, es discrecional. Es decir, ustedes lo deciden. Lo que yo hago al estructurarlo es nada más para que no se los olvide, agarren esa estructura, pero nada más, pero no de ninguna manera es un formato así encasillante, obligatorio, no es. Es una sugerencia de cómo lo pueden hacer de una forma fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos, José Luis. Adelante, José Luis. Muchas gracias, doctora. Eres muy Para amable. servirte, Willy. Hola, doctora. No, gracias a Willington que también nos dio una orientación clara frente a lo que yo iba a preguntar, porque normalmente el inicio son preguntas técnicas, porque al fin y al cabo uno llega, digamos, con un montón de ideas y aquí es donde realmente ese montón de ideas tienen que hacer lucirlo a uno. O sea, Ajá. aquí es donde realmente uno tiene que ponerse en el escenario. Bueno, doctora, mis preguntas son las siguientes. Yo puedo trabajar preguntas y objetivos, eh, ya que son la una con la otra está relacionada para hacer la discusión. Esa sería mi primera. La pregunta siempre
obligatoriamente tiene que estar relacionada con los objetivos. A eso es lo que se llama consistencia. Cuando se hizo la tabla, ¿se acuerdan? Esa es la obligación. O sea, si tu pregunta no se relaciona directitamente, si no se relaciona con tu objetivo y con tu supuesto o hipótesis, está equivocada tu investigación. Es así de simple. Y no se pregunta, no se contestan juntas porque, por ejemplo, yo voy a decir cómo contesto la pregunta. La pregunta era, ¿cómo crecen las flores? Era la pregunta, ¿cómo crecen las flores? Y el objetivo era, observar el crecimiento de las flores. O sea, eso está relacionado. Pero una cosa es observar el crecimiento de las flores y otra es cómo crecen las flores. Entonces, cuando yo estoy contestando la pregunta, tú dices, las flores crecen, o sea, yo contesto directamente. La pregunta dice, ¿cómo crecen? Yo digo, las flores crecen así, 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 y cuando está el sol, que no sé qué, lo que te... Y en el objetivo dice, observar cómo crecen las flores. Entonces, ¿cómo logré el objetivo? Bueno, yo logré el objetivo porque lo que hice fue que puse una cámara y para poder grabar el crecimiento y entonces poder ver cómo, poder observar el desarrollo de los, de la plantita y cómo iban creciendo sus hojas y que quién sabe qué. O sea, estoy diciéndolo diferente, porque en una me pregunté cómo crecen y en la otra cómo puedo comprobar que observé ese crecimiento. Entonces, si lo ves así en detalle, no es lo mismo. El tema sí necesariamente tiene que ser el mismo, obligatoriamente tiene que ser el mismo, ¿verdad? Eso nos queda claro, porque si no, te repito, no tiene consistencia y te van a rechazar tu tesis. No está bien Correcto. hecha. Perfecto, doctora. Y doctora, la otra pregunta que quería hacerle es que normalmente uno al iniciar siempre se extiende demasiado en su discurso, ¿cierto? Sí, Y uno siempre trata de que ese discurso sea lo más consistente, pero lo más claro posible, porque uno va a ser leído y sí, uno a veces no quisiera que quien va a evaluarlo a uno, obviamente, se tenga tantos enrede. distractores que puedan terminar enredando o confundiéndolo. Sí, Entonces, yo la pregunta que le hago es, la sugerencia que nos haría usted a sí. nosotros es que esa Mi- extensión a esas respuestas, perdón, esa discusión que hacemos sí. con base en la pregunta, en los objetivos, en los supuestos teóricos, y creo que la última es con el marco teórico, y con el marco teórico y los referentes teóricos, eh, la extensión debería de Sí, ser más o menos cuántos párrafos para darle respuesta a cada uno de estos. mira, antes que cuántos párrafos, lo primero es, si tú en la primera frase metes así la respuesta concreta y matona, ¿verdad? ¿Cómo crecen las flores? Era la pregunta. En la primera frase, las flores crecen así y así, punto. O sea, das una respuesta concreta, sintética, y ahora sí, después de decir, de contestar así de una forma tan sintético y tan directo, ahora sí te puedes extender lo que quieras, pero ya le dijiste a tu lector, ¿verdad? A quien te esté leyendo, la respuesta. O sea, la respuesta fue esta. Crecen porque les da el sol, por ejemplo. Punto. Y ahora sí, yo me puedo extender hojas y hojas explicando todo eso, pero ya lo di concreto, entonces ya no se va a perder mi lector. O sea, mi lector ya sabe cuál fue la respuesta y ahora va a leer la explicación de la respuesta. Lo que a veces se hace, y es el error, ¿verdad? Es que empiezas a echar el rollo y nunca dijiste la respuesta. Dijiste todas las explicaciones, todas las ramas, pero nunca agarraste el tronco, ¿verdad? Entonces, no, aquí la cosa es primero avientas una frase concreta, en una frase y punto, ¿verdad? La frase es como una oración, yo siempre les digo que escriban en frases de 3 renglones, o sea, en 3 renglones yo tengo que dar la respuesta concreta y le pongo un punto, ¿verdad? Que es la primera frase. Y después de esa, puedes echar el rollo que quieras y ya no se te va a perder tu lector. Y luego ya cuando sigue, y ahora para el objetivo, así lo logré, tal Perfecto, cosa. doctora. Y Y luego, te digo,
primero eso. Y después, otra cosa es la extensión, pero no de la discusión sola, sino de todo el capítulo. Se dice que, por ejemplo, tu capítulo 10, tu capítulo 5 5. el capítulo 5 tiene que tener como el 10% más o menos de tu tesis. Las tesis, para que te las acepten, van a ser como de 150 hojas, en números redondos. Te piden que sea de mínimo 120 y máximo 200. Nada más. Si tú tienes una tesis de 300, 400 hojas, te van a pedir que la recortes. O sea, porque es mucho rollo que no sirve. Si la tienes de menos de 100, también te van a decir, oye, no, espérate, demasiado sintética, auméntale. Entonces, como te piden, ahí viene la rúbrica, mínimo 120 hojas, máximo 200, no viene ahí el máximo escrito, pero es 120, 200, ustedes agarren un promedio de que yo tengo que tener 150 hojas de tesis, no de anexos y ese rollo, de la tesis, de lo texto, ¿verdad? Del tema. 150, el 10% son 15. Entonces yo tengo que estar pensando en que mi capítulo 5 mínimo tiene que tener 15 hojas. Y considerando que es donde yo me voy a echar todos los halagos y de que está bien importante y que sirvió para mucho y que se logró de esta forma y el otro, pues no debes hacerlo tan cortito, pero tampoco tan extenso que se te pierda y se te duerman los lectores. Entonces, si tú le pones una extensión de, por ejemplo, 15 hojas a todo tu capítulo 5, estás en un buen número. Hasta 20 pudieran ser perfecto. No 30, 40, ya, olvídate, eso no, eso ya fue demasiado rollo, ¿verdad? Pero si tú lo tanteas de que no pasarme de 20 hojas, ni hacer 8 hojas, por ejemplo, no, o sea, que sea más o menos, o sea, porque si haces una discusión, un capítulo 5 de 8 hojas, a lo mejor está correcto, pero fuiste tan concreto que van a decir, pues yo creo que no es importante esta tesis porque pues salió bien poquita conclusión, bien poquita discusión, así que pues si no tiene nada de discusión, pues entonces seguramente no es importante. Y no queremos que piensen eso nuestros lectores, ¿verdad? Entonces, primero, como te digo, avientas frases ahí, la frase matona, la frase buena, que conteste directamente, y después de eso echo todo el rollo, y al final checo cuánto midió mi capítulo 5 y mide 15 hojas, 18 hojas, perfectísimo. Ahí ya, palomita, está correcto. Pero no hay un número exacto que te digan, tiene que tener tantas hojas. Solo que te digo, la apreciación, si le pones de 10 o menos, van a pensar que no sirvió, que no trae nada importante tu investigación. Si tienen más de 30, te van a decir, este es un rollero y seguramente no consiguió nada, por eso está echando puro rollo y rollo y rollo y no. Entonces, así ni Correcto. tanto que Doctora, queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. correcto, muchas gracias. Una última pregunta. Sí, Obviamente se tratan de los hallazgos que yo recabé, correcto. obviamente producto de todo mi trabajo. Sí, Pero normalmente cuando uno está haciendo la discusión, uno se ampara en autores teóricos o en aquellos referentes que uno implementó, utilizó para darle mayor fuerza a lo que uno está haciendo. Entonces la pregunta es, cuando estoy redactando esto, ¿qué tanto debo de abusar y qué no debo de abusar de de la referenciación? aquí va. En la discusión sí vas a meter autores, porque te vas a comparar. Yo encontré flores blancas y Cantú 2020 encontró flores rojas. Yo encontré cacahuates y Jiménez 2022 encontró cacahuates iguales a los míos. Y él estaba en Finlandia y yo estaba en Colombia. Ahí sí, la discusión en la que yo comparo mis resultados con los de otro autor, en la discusión sí meto muchos autores, los que quieras, pero en la conclusión, o sea, en la otra mitad, en la conclusión, ahí ya no meto casi autores. ¿Puedo meter? Sí, pero ahí ya es qué concluyo yo, porque lo primero en la discusión no es lo que yo pienso, en la discusión es lo que yo encontré, en los hallazgos, lo que yo encontré, es decir, mi capítulo 4, es lo que yo encontré. Yo estoy dándole voz a mis entrevistados, a mis encuestados, a mi población de investigación.
la discusión. Y le doy voz también a los autores. En la conclusión ya es mi voz. ¿Qué concluí yo? Yo, investigador, obviamente no se pone en primera persona, pero es ya ahora sí lo que tú encontraste. Entonces, pudieras agarrar algún autor de repente, pero ahí sí se permiten los párrafos sin autor, porque ya estás diciendo tú, por lo tanto, entre lo que dicen aquellos y lo que dicen estos, yo concluyo tal cosa. Entonces, en la conclusión ya no estás tan apoyado en autores. En la discusión sí, en la discusión casi obligatorio. En la conclusión ya no, a menos de que sea muy importante, sí lo puedes incluir, no hay ningún problema, pero no tienes obligación de incluir, como en la discusión, que ahí sí tienes que incluir autores. Entonces, con esto, ahí queda más o menos. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, doctora. Ok. Ahora, EGG. No sé. Elvira, buenas noches. Ok, Elvira, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, bien, gracias. Tengo una consultica, bueno, ya gracias a los compañeros ya he resuelto algunas de mis dudas. Yo, por ejemplo, mi tesis tiene como pregunta la incidencia en la aplicación de estrategias metacognitivas en el desarrollo del pensamiento computacional para mejorar el rendimiento académico. Hice la aplicación de un pretest, un post-test, y pues de acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes, pues en realidad no hubo ninguna incidencia. Ajá. No hubo como mayor cambio así notable. Sí. Entonces, en la parte de los resultados que alcancé a presentar en el cuatrimestre anterior, solamente coloqué lo que pedían ahí sobre desviación estándar, error estándar, o sea, muy como estadístico, ¿ya? Entonces, ahora no sé si de pronto allá en la parte de la discusión se hace mención a eso o solamente queda ahí en esa parte de los resultados. Es que acuérdate, el capítulo 4 de resultados lleva resultados y análisis de los resultados. Esto Yo es. no, exacto. Bueno, ahí falta, o sea, si nada más metiste puros resultados sin análisis, haz un análisis de resultados, pero en el mismo 4. Lo ideal es que sea allá. En el 4 yo digo, encontré una flor blanca, una roja y una azul. Y entonces eso es el hallazgo. Pero ahora en el análisis de los resultados, yo voy a decir, o sea, ¿qué significa que haya, por ejemplo, que haya salido la flor blanca, la flor roja y la flor azul, ¿verdad? Y puedo hacer un pequeño análisis, nada más, ¿verdad? De resultados. Ahí no voy a meter mi interpretación. Es que yo creo que porque no había llovido y por eso no salieron flores. No. No voy a poner lo que yo creo, porque eso ya lo meto en la discusión o en la conclusión. Aquí nada más digo qué se encontró y qué significa que yo no haya encontrado o que sí haya encontrado, o qué significa que la desviación estándar vaya para allá o venga para acá. O sea, un análisis de resultados sin mi interpretación propia, nada más de los resultados. Ahí no meto de que por fulanito dijo y que la otra cita de sultanito, no. En la discusión, o sea, si yo tengo resultados, análisis de resultados y luego tengo discusión, la discusión, yo ya no voy a discutir datos aislados, ¿verdad? Yo voy a discutir el análisis de los resultados, es lo que voy a traer al capítulo 5. Ese análisis de lo que salió al final de cuentas, como el concentrado de los resultados, es el que voy a comparar con los resultados de este autor y del otro autor y del otro autor, ¿verdad? Pero es el análisis, no cada uno de los resultados por separado, ¿verdad? Entonces nada más te brincaste el pedacito de análisis de resultados que se te sirve como quien dice, análisis de resultados, en pocas palabras, no es esto, pero en pocas palabras podría decirte que es el resumen de tus resultados, ¿verdad? O sea, sí, lo que porque tienes pasa, un montón de resultados y perdóname, nos estamos empatando, nada más para reconfirmar y cerrar la idea. Resultados son todo lo que salió, todo el montón, tú pones todos. Análisis de resultados es compactas los resultados, pero sin meter tu opinión todavía. En la discusión, ahora sí, agarras no resultados, sino análisis de resultados y ahora sí discutes y comparas con uno, con otro y todo lo que quieras, ¿verdad?
Ahora sí, Ok, adelante. gracias. Sí, lo que pasó fue que cuando tocó presentar los avances de la tesis, todavía no había logrado aplicar el post-test. Pues sí. Entonces, yo ya lo que hice fue repetir lo que hice en el pretest, solamente colocando lo que pedían ahí sobre la parte estadística, más que todo. Pues sí. Entonces, ahí me faltaría entonces lo que usted me dice, agregarlo ahí, porque eso en realidad no lo ha revisado, porque no lo Ajá. alcancé a mandar. Entonces, Sí. ya tendría que colocar el análisis y ya de ahí sí meto lo de la estándar y todo eso, y ya, pero ya acá en el otro ya sí no lo menciono. O sea, todo lo que Ya. quieras, porque recuerda, en el capítulo 5 no puedes poner información nueva. En el capítulo 5 vas a traer del 4 lo que no hayas. Si hay algunos datos que te acuerdas que están y que se te olvidó poner en el capítulo 4, pues primero los incluyes en el capítulo 4 y luego los citas acá en el capítulo 5. El capítulo 5 no puedes sacar información de debajo de la mesa. O sea, el capítulo 5 o lo dijiste en el capítulo 4 o en el 3 o en el 2 o en el 1, pero no es información nueva. Entonces, pero sí se vale, porque tú estás construyendo tu propia tesis, volver a esos capítulos, a agregarle para entonces ahora sí venir a citarlo en el capítulo 5. Eso sí se vale. Ok, bueno, muchas gracias. Ya esa era mi duda. Perfecto. Muy bien. Nelson, a tus órdenes. Buenas noches, doctora y Buenas compañeros. noches. Adelante, adelante. Bueno, pues también muchas aclaraciones ya han sido dadas con los Perfecto. compañeros. Sin embargo, pues yo no sé si le he faltado a la ética en este trabajo, en el siguiente sentido. La universidad me pide que la información recolectada sea procesada a través de un software. En este caso sería el Atlas T, Ajá. ya que he hecho solamente entrevistas. Sí. Pues mi investigación de carácter cualitativa va enfocada a encontrar las principales actitudes de los profesores de matemáticas que permiten aprendizajes efectivos en los estudiantes. Ya que la problemática es que los estudiantes cada año suelen decir que no entienden, que no comprenden y por lo tanto el nivel académico pues viene hacia abajo, ¿ya? Okay. Entonces yo estoy investigando prácticamente si es por parte de los profesores esas actitudes que no permiten que realmente el estudiante entienda. Ajá. Bueno, Mira, Nelson, te comento para quitarte cargas de culpabilidad. sí, El Atlas T lo vas a utilizar si te sirve y te ayuda. Si te estorba, simplemente lo haces a un lado y no incluyes y dices que tu análisis fue de contenido sin apoyo de software. O sea, digo, nomás no lo mencionas y ya. O sea, no es sí, obligación, no es, o sea, es deseable, pero no es obligación utilizar Atlas T o cualquier otro para analizar tus entrevistas. Muchas veces el software lo único que te hace es te estorba, porque tú puedes, el análisis de las entrevistas se puede llevar manualmente, directamente, o sea, tú haces todo el análisis y te queda mejor. Realmente el Atlas sí te sirve para hacer unas relaciones de semánticas, o sea, si te sirve, la utilizas. Si te estorba, no lo utilizas. Así de simple, ¿verdad? O sea, no todos los temas sirve de mucho esas redes semánticas o que se utilizan, esas nubes de palabras o sea, si te sirve, qué bueno. Si no te sirve, simplemente no lo utilizas y dices que tu análisis de contenido lo hiciste directamente, o sea, análisis de contenido nada más, o sea, sin ayuda del software, ¿verdad? Entonces, bueno, no, sí, no doctora. es... Pues por un lado me descanso ahí porque he estado en estos meses batallando con esa situación. Sí. Y
Y no, porque como también en los capítulos anteriores, pues lo había mencionado, de que yo iba a utilizar esa herramienta. Sin Sí, embargo, pues por los tiempos y todo, primero yo no la manejo. ajá, Segundo, he tratado de capacitarme en eso, pero todavía no le he cogido bien la técnica. Y entonces lo que ajá, hice fue a lo antiguo, sí, leer, sintetizar las entrevistas de forma manual sí, prácticamente sí, y, pero, y pero sacar sí es ahí, cualitativo, sí nos permite, o sea, nos da oportunidad de hacerlo así, ¿verdad? Y entonces, como te digo, si te ayuda, lo agarras, o sea, si te estorba, simplemente lo haces a un lado. Y lo único es, cuando hiciste el capítulo 3, allá dijiste que ibas a utilizar el Atlas T, pues simplemente regresas al capítulo 3 y borras donde dices que ibas a utilizar el Atlas T, lo borras en todas las partes donde lo habías incluido, ¿verdad? Y santo remedio. O sea, lo que no se vale es que allá diga que que es, que lo vas a usar y luego acá nunca lo uses. O sea, porque ok, tienes que tener congruencia. O sea, si no lo vas a usar, vas sí, a sí, capítulo 3 y borras todo lo que decía ahí, ¿verdad? En cuantitativo sí, o sea, en cuantitativo es obligatorio. Y de hecho, mm, es como decir, no voy a usar calculadora. Pues digo, si te vas a pie, a lo mejor nunca terminas, o sea, y con calculadora y con SPSS o con R o con cualquiera de los software que utilices, pues lo haces en un instante y ya te da la numeración en lugar de pasarte días y días haciéndolo manualmente, ¿verdad? Entonces sí, cualitativo es una cosa, cuantitativo es otra completamente diferente, efectivamente, Paula. Entonces, antes de sí, adelante, adelante. eh, esto, para terminar, sabemos también que no es ético apoyarnos en la inteligencia artificial para que nos consolide las entrevistas. ¿Qué tanto se podría uno, digamos, apoyar también en estas inteligencias? Mira, la inteligencia artificial sirve mucho. ¿Para qué? Para darme ideas, o sea, para generarme ideas, pero Sí, si yo copio y pego, lo que tiene la inteligencia artificial, primero, es que el léxico no es tan amplio. Cuando yo leo un texto, identifico luego que es por inteligencia artificial porque repite mucho las palabras, o sea, ciertos temas, ¿verdad? O sea, repite mucho y estructura de una forma así rara como de que así no hablo yo, ¿verdad? correcto. Entonces, te sirve para ayudarte, no para copiar y pegar. O sea, Sí, yo veo y le digo, ah, sí es cierto, eso no lo había pensado. Entonces me da ideas, pero yo redacto, yo, yo hago mi redacción y yo escribo, sí, tomé unas ideas de la inteligencia artificial, pero yo lo redacté con mis palabras y luego yo me fui a buscar una cita. Lo que sí es que no le hagan caso cuando manda las citas, porque en eso sí todavía no está muy consolidada la inteligencia artificial y te manda citas equivocadas. Vas y buscas el artículo y no habla para nada del tema que supuestamente es. Entonces, yo lo que les recomiendo es que lo usen como una fuente de inspiración, por así decirlo, porque de repente tú ya tienes la mente bien cerrada, ya no se te ocurre nada, y cuando lees algo, ah, sí, eso no se me ha ocurrido, pero que tú lo redactes y que tú busques los autores, ¿verdad? Para que estés seguro de que está correcto y además que Turnitin no te lo considere como plagio, porque como te digo, la forma tan mecánica que tiene y también la inteligencia artificial lo que hace es cortar y pegar de otras redacciones que están en la nube, ¿verdad? En cualquier lado. Entonces, de repente, te manda una estructura de redacción que si tú la metes así directo, copiar y pegar, cuando vas a Turnitin, te lo pone como plagio, pero es sí, de otro claro. artículo que habla de otra cosa, pero la estructura de la frase es la misma. Entonces la agarra como plagio. En cambio, si nada más lo haces como una idea y tú redactas con tus propias palabras, ¿verdad? Como cuando hacemos las citas parafraseadas, o sea, te estás apoyando de un autor, pero no lo estás plagiando. Tú haces una redacción parafraseado y dices que fue del autor, ¿verdad? Entonces acá también
bueno, acá no vas a decir no hay autor, ¿verdad? Sino que tú agarras, o sea, agarras la idea, la redactas o parafraseas con tus propias palabras y la cita, tú vas y buscas una cita que te interese, ¿verdad? Y que sepas que sí es real. Y entonces en ese sentido, la inteligencia artificial te va a ayudar muchísimo. Si haces copiar y pegar, nomás te va a hacer mala jugada porque tu Turnitin se te va a ir bien para arriba. Y a la hora de leerlo, te das cuenta de que repite y repite y repite, por ejemplo, la palabra principal. ¿Cómo son las flores en el campo? Las flores en el campo son así, 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 porque las flores en el campo van y vienen y vienen, porque las flores en el campo. O sea, repite demasiado cuando uno normalmente no lo repites. O sea, dices a ellas o como lo mencioné, o sea, o ya no mencionas otra vez ese sujeto, por ejemplo. Y en la inteligencia artificial tiende a utilizarlo mucho, o sea, volver a poner, o sea, cada frase como volver a empezar. Entonces ahí es como luego se nota que usaste copiar y pegar inteligencia artificial. Pero sí Doctora, sirve gracias. de esta forma. Sí, bueno. Y por último, ahora que estaba pensando en el Sí, capítulo 4 de resultados preliminares, pues la verdad yo no encontré cosas que impacten la verdad. Yo noté ok. que los resultados encontrados prácticamente son los mismos que otros autores ya habían encontrado. Y de pronto eso Entonces, también me pone a pensar que mi investigación no. no ha sido tan buena. Tu investigación es muy buena porque tú comprobaste que en Colombia, en el colegio, en el pueblito donde existe eso, también funciona igual que como funciona en España y que como funciona en México y que como funciona en tal parte. Ya. Entonces, es una contribución a la ciencia porque nadie había investigado en no sé qué pueblito y tú lo investigaste y tus resultados son similares a los de fulano, sultano y mangano que están en distintos países. Entonces, claro que es relevante. Y tú vas a decir que eso es tan relevante porque nadie lo había investigado acá y aquí se repite el mismo fenómeno que se repite en Australia. Ah, ok. Entonces ahí está tu relevancia. Sino que lo comento porque una de las jueces, como uno manda Ok. a la validación del instrumento, me hizo un comentario muy parecido diciéndome, la verdad, su investigación no le veo que vaya a tener unos buenos resultados. Relevancia. Me desanimó prácticamente Sí, pero y el punto es, bueno, fue un comentario inadecuado. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, yo voy a hacer estas 10 preguntas, pero yo no sé qué vas a sacar con esas 10 preguntas y además, qué vas a interpretar de esas 10 preguntas y cómo lo vas a contrastar con los autores. Entonces, simple y sencillamente, o sea, primero, que mi hipótesis sea rechazada, vamos a suponer, no le atiné. ¿Es ciencia? Sí, porque esa forma es una forma en la que no se obtiene el resultado. O sea, porque fue rechazado, ¿verdad? Pero también sí. es correcto. O sea, como investigación, no importa si la acepto o la rechazo. Como investigación es toda una investigación bien hecha de cómo no funciona, de cómo no impacta una cosa con la otra. O sea, pero ya está probado que no impacta una cosa con otra, al menos aquí en este pueblito. Aquí no impactó, ¿verdad? ¿Es una investigación correcta? Sí. ¿Es una investigación científica? Sí. ¿Es relevante? Sí, porque aquí estamos diciendo, mientras en Estados Unidos sí impacta, aquí en este pueblito de Colombia no impacta. O al igual que en quién sabe dónde, que tampoco impacta, aquí tampoco impactó. Entonces, es la forma como tú vendes tu producto. Por eso les decía Ok. la importancia del capítulo 5. Si yo digo, no, pues es que casi no me salió nada bonito, nada bueno, no, pues te van a regresar. Entonces, pues vaya a hacer otra investigación y acá lo espero el próximo año.
En cambio, si tú dices, no, mi investigación es muy relevante porque se pudo hacer una investigación en esta área rural en la que nunca se había investigado y se pudo demostrar que al igual que en Finlandia, que son primer lugar mundial de educación, aquí en esta vereda de quién sabe dónde, se pudo demostrar que también sale exactamente igual que allá. Pues es relevante, pero depende cómo lo digas, ¿verdad? Entonces, Muchas gracias, doctora. Sí. eso es lo importante del capítulo 5, saber vender tu producto. Ok. Muchísimas gracias, doctora. Muy Para amable. servirte. Ok. Willy, adelante, Willy. Doctora, qué pena volver a intervenir, sino que me No se surge preocupen. otra Y inquietud. desde ahorita les digo, ya estoy a 10 minutos de terminar la hora. Se supone que era media hora, pero bueno. Pero ahorita sí ya tengo otra clase. No se preocupen. La próxima semana seguimos contestando preguntas y la siguiente y la siguiente. O sea, todas las 12 sesiones que vamos a tener, las 12 sesiones va a ser para preguntas y respuestas exclusivamente. Entonces, si no alcanzan el día de hoy, no se preocupen, lo vemos las siguientes semanas. Todo el tiempo van a ser preguntas y respuestas. Si no me sé la respuesta, pues bueno, va a ser la pura pregunta sin respuesta, pero mientras me la sepa, va a ser pregunta y respuesta. Ahora sí, adelante, Willy. Bueno, doctora, voy a preguntar algo que quizás sea una obviedad, pero Adelante. escuchando de parte tuya me va a generar tranquilidad. Bueno, resulta que te hablaba ahora de la investigación que vamos a desarrollar, 6 redes semánticas, 14 fragmentos de texto. Esos recursos van en el capítulo 4 de resultados de la investigación. Yo no debo tomar ninguna red, ningún fragmento para el capítulo 5. Allí solamente voy a hacer el contraste entre la teoría formal y la teoría sustantiva. Sí. Eso es, así como lo comento, es así Ajá. la estructura de esos 2 capítulos. Sí, pero una cosa, Willy, no, o sea, tu investigación es cualitativa. Olvídate de estar metiendo los números. Voy a hacer 80 redes y que voy a hacer quién sabe qué y que encontré 500, o sea, olvídate de los números, porque eso distrae mucho y no le ayuda, no le aporta a tu investigación quali, ¿verdad? Porque parecería que es cuanti, que vas a contabilizar cuántos papelitos salieron y cuántas redes hiciste. O sea, eso no lo expongas así, no lo expongas por números. Tú dices, tengo, o sea, de mis categorías de investigación se le sacaron algunas redes semánticas que valió la pena porque eran las más interesantes y que bla, 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 es fulana, sultana y mangana. O sea, ponte a platicarlo así, o sea, no, porque con tanto número y tanto ruido, y sobre todo, no te vas a quedar con las 80 o no sé cuántas, no, o sea, esas olvídate. Tú lo que quieres es, o sea, sacaste mucha información y vas a empezar a hacer resumen, concretando, sintetizando y todo eso, y después de los resultados vienen el análisis de los resultados, ¿verdad? De qué encontraste, qué dijeron tus entrevistados y por qué lo dijeron, y que de estos coinciden y estos no, estos disienten y que bla, bla, bla. Eso así, o sea, quítale, o sea, nada más omite los números porque si no, nos haces que nos vayamos en automático a pensar que tienes toda un picadillo, porque tienes bastante información y entonces, pues si tienes tanta, entonces, ¿para qué vienes acá? O sea, nos hace, o sea, mete ruido innecesario, ruido innecesario. Perfecto, doctor. Entonces, Muchas gracias. lo pones así, dices qué encontraste en tus resultados y luego en el análisis dices, bueno, todo, que haya salido esto y esto, o sea, en resumen, haz de cuenta, la pregunta 1, unos dijeron que para allá, otros que para acá, otros que más allá, y hablaron de muchas información. Entonces, al final, la síntesis o resumen o análisis de los resultados, que es el nombre oficial, es esto. La pregunta 1, en total, si junto todas las respuestas, ¿cuál es como la respuesta general? Haz de cuenta, si tú inventas una respuesta general, o sea, que estás compactando todas las respuestas que te dieron, ese es el análisis de los resultados y digamos, esa síntesis de respuesta que dieron tus 10 entrevistados sobre la pregunta 1, ese concentrado es el que vas a ir a discutir.
no las respuestas concretas y específicas de cada uno de ellos. ¿Sí? Sí, doctora, muchísimas gracias. Ok, Eres muy amable. para servirte. Vamos a una última pregunta. O bueno, Ismael y Erly, si lo hacen rapidito, agarramos las dos preguntas. Si no, la dejamos pendiente para la próxima semana sin ningún problema. Adelante, Ismael. Muy buenas noches, ¿me escucha? Perfectamente. Bueno, profe, yo tenía una duda referente a la parte de responder los objetivos y las preguntas. Yo sí he escuchado pues de que tiene que tener mucha congruencia, pero entonces se tiene que responder precisamente en el capítulo 5 o desde el tercero o desde el cuarto yo puedo empezar a responder las preguntas. Le pongo un ejemplo, por los que van a construir una unidad didáctica. Esa unidad didáctica pues la van construyendo pues como desde el tercer, cuarto capítulo. Entonces, al poner como un objetivo construir una unidad didáctica, mejor dicho, ¿en qué capítulo debe ser respondido dicho objetivo? Gracias. Sí, el objetivo lo vas a decir cómo lo contestaste o cómo lo lograste más bien. El objetivo se logra. Entonces, ¿cómo lograste el objetivo? Lo vas a decir en el capítulo 5. O sea, el objetivo lo lograste en los 4 primeros capítulos, obviamente. Pero acá vas a explicar cómo lo lograste. Porque tú dices, bueno, yo lo que quería era diseñar tal cosa o analizar tal tema para diseñar tal cosa, dependiendo cómo hayas puesto tu objetivo. Entonces, ¿cómo cumplí mi objetivo? Bueno, si decía analizar los temas, pues yo digo, o sea, lo logré porque a través del instrumento me permitió hacer un análisis, bla, bla, bla. Bueno, no me permitió porque no se escribe en primera persona. Permitió, o sea, el instrumento permitió hacer un análisis de esta forma y tal, así, así, así. Y lo que conllevó a poder diseñar una estrategia que bla, 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 bla. O sea, en el capítulo 5 tú estás diciendo cómo lograste analizar o cómo lograste diseñar. Pero el diseño ya lo hiciste, ya me lo presentaste en el capítulo 4. El análisis ya lo hiciste en el capítulo 4. Pero acá me vas a decir cómo lograste ese análisis. Allá es el análisis. Acá me dices cómo lo lograste el análisis. A través de esto, a través del otro, y así es como se contesta. ¿Sí? Sí, pero muchas gracias. Para servirte. Erly Yolima, Doctora, ¿alcanzas? buenas noches. Gracias. Doctora, tengo una pequeña pregunta y es lo Sí. siguiente. En el capítulo 5, cuando hago la comparación del análisis de los resultados, yo lo hago basada en los autores referenciales y no traigo a colación los teóricos. Sí, bueno, aquí vamos por partes, Erly. Una cosa es primero contestar la pregunta con tus resultados, no con los autores. Después, ¿cómo logré el objetivo? Con mi investigación, no con la investigación de los autores. Después es cuando contrasto con autores. Primero contrasto con los del marco teórico, que serían más antiguos o clásicos, y luego contrasto contra los estudios empíricos, que son los nuevecitos, que les digo yo que nada más agarren del 22, 23 y 24 para que se vea bien actualizada tu discusión, ¿verdad? Pero la contestada de la pregunta no es con autores, la contestada de la pregunta es con los análisis de resultados tuyos, o sea, lo que tú contestas esa pregunta con tus hallazgos, que ya los tienes como sintetizados en tu análisis de resultados. Así es el que traes para acá, no con los autores. Los autores sí los vas a discutir, pero los vas a discutir en un segundo momento, por así decirlo. Primero contestas la pregunta, platicas de los objetivos y eso. Ya después de que quede todo eso aclarado, si tienes hipótesis o supuesto teórico, lo que tú quieras, después de esa parte vas ahora sí, a contrastar. Y como les digo, ustedes pueden poner los que quieran. Yo digo así en un número mágico, con 10 autores clásicos y 10 autores de los últimos 3 años, queda bien bonita tu discusión. Queda de muy buen tamaño y queda así robusta. Y ahí vas a comparar este autor contra mis hallazgos. Y coincidimos en esto, te la llevas de los dos lados. O porque coinciden y entonces pues estás igual que él, o porque disientes y cada quien está por un lado,
las dos formas te sirven. Y puedes jugar, a veces uno que sea igual, a veces uno que sea contrario, para que se vea más bonita y más, o sea, como más interesante tu discusión, ¿verdad? Sí, señora. Muchísimas Ok. gracias. Muy amable. Bueno, entonces ya los voy a dejar porque ya están entrando los siguientes. La próxima semana, cada semana va a ser igual en este mismo link, en este mismo día y hora, va a ser así igual, y va a ser siempre contestar preguntas, ¿verdad? Entonces, lo que vayan viendo cada semana, en lo que se van complicando, pues lo pueden ir guardando ahí para que el martes lo platiquemos aquí y así nos vamos a ir. En teoría, supuestamente era media hora de preguntas, pero pues ya nos echamos toda la hora, pero bueno, era la primera y traían muchas ganas y muchas dudas. Pero no se preocupen, en estos 4 meses yo les voy a aclarar todas las dudas que yo pueda aclararles con mucho gusto. Obviamente, Muchas lo gracias. primero, o sea, yo aquí los ayudo, pero el que manda es su director de tesis. O sea, es al que le tienen que hacer el caso absoluto. A mí, lo mío son sugerencias de cómo pueden hacerle, de cómo pueden mejorar, pero el detalle técnico específico y que está leyéndolo en la tesis de ustedes, ese es su director y es al que le tienen que, al que le tienen que hacer caso de veras. ¿Sí? Ok. Gracias, Entonces, doctora. bonita Muchas noche. gracias, doctora. Una buena noche. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.